Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a nuestro podcast Conversando Sin Miedo. En el día de hoy les habla Yoami González, coordinadora del programa de alcance comunitario en Hogar Ruth, y nos acompaña, qué mejor persona para estrenar nuestro podcast, que la directora ejecutiva de Hogar Ruth, Lisdel Flores Barger. Gracias por estar acá con nosotras, Lisdel. Yo súper emocionada en el primer podcast de Hogar Ruth, así que no saben la emoción que siento aquí, así el corazoncito tucu tucu. Así estamos, así estamos. Yo creo que para mencionar nuestro podcast, que es Conversando Sin Miedo, creo que es importante hablar de muchas cosas, pero este podcast quiero que sepan que es un podcast donde vamos a tener conversaciones muy importantes, donde vamos a tener personas maravillosas que nos van a acompañar, vamos a hablar sin filtro y sobre todo sin miedo. Me encanta ese statement. Así que, Lisdel, cuéntanos que las personas puedan escuchar de primera mano desde dónde viene Hogar Ruth, la organización como tal, que fue fundada en el 1984, llevamos 40 años dando servicios, pero háblanos desde dónde viene. Pues mira, interesantemente Hogar Ruth nace de la comunidad. Importantísimo para mí, ¿verdad? El trabajo comunitario es lo que marca el paso de los cambios, ¿verdad? En nuestra sociedad. Y Hogar Ruth nace desde la comunidad y nace por un grupo de la iglesia, de la comunidad cercana al municipio donde estamos, con una mirada de lo que estaba pasando en aquella época en las familias. Interesantemente, Hogar Ruth no nace como un albergue de emergencia, nace como un programa ambulatorio para hacer un tipo de mediación de conflicto entre las familias que participaban, ¿verdad?, de aquella iglesia en aquellos tiempos, y tristemente se dieron cuenta que esa no era la forma en que se podía atender la situación, porque las situaciones de violencia familiar, específicamente de violencia doméstica, incrementaban, ¿verdad? Y había otras situaciones que ponían en riesgo la seguridad y la vida de las víctimas en ese momento. Así que ese grupo de la comunidad ya empezó a organizarse de una manera mejor y comenzó y se desarrolló lo que era el programa ambulatorio. Posteriormente nace lo que es el albergue de emergencia y aunque estamos hoy en esa localidad, este no fue el primer albergue, realmente sí en el mismo municipio, pero tuvo sus transiciones y tuvo unas evoluciones, ¿verdad? Pero quien nace primero es el programa ambulatorio. Y de ahí parten todos los demás programas, sobre todo el corazón de Hogar Ruth, que es el albergue de emergencia, que es después de donde emanan todos los 9 programas de servicio con los que hoy día contamos. Sí. Y quédense a escuchar el próximo episodio, que le vamos a hablar mucho más de lo que es los servicios dentro de cada uno de los programas. Y así el albergue de emergencia es como uno de los más que reconocen, ¿verdad?, dentro de lo que es Hogar Ruth, y como tú dices, el corazón de la organización también. Y de ahí fueron surgiendo otros programas como vivienda. Ahora mismo contamos con 8 programas de servicio directo y un programa de voluntariado. Entre ellos tenemos albergue de emergencia, tenemos un albergue transitorio, que es una casa totalmente equipada, ocupa para de manera inmediata atender emergencias de tribunales o atender una emergencia de una familia con hijos adultos o con mascotas, ¿verdad? Otras cosas que tradicionalmente a veces en el albergue de emergencia se nos hace un poco más difícil. Contamos con los programas de vivienda. Estos programas cuentan con un apoyo sostenido desde 3 meses hasta 24 meses, donde pagamos el alquiler, pero no solo pagamos el alquiler, promovemos y provocamos que las mujeres logren la autosuficiencia dentro de esos programas, entendiendo que es por ahí donde también tenemos un asunto importantísimo que atender dentro de la violencia doméstica, en este caso, que es lo que nosotros nos especializamos, tanto en la doméstica como en la agresión sexual y el acecho. Contamos con un programa específico y dirigido a trabajar con la agresión sexual, ¿verdad? Este programa está en las oficinas ambulatorias, estos programas, tanto el de vivienda como los servicios ambulatorios y los servicios del programa de agresión sexual, están en otras localidades por salvaguardar la confidencialidad del espacio donde estamos, y ese programa atiende directamente a aquellas víctimas que en el momento estén pasando por una situación o que hayan sido víctimas de agresión sexual y estén trabajando las secuelas del trauma, ¿verdad? Manejando todo lo que emocionalmente eso encara. Contamos con el programa Montessori. Tenemos la primera y única escuela, y tengo el orgullo de decir que la única a nivel mundial, porque hicimos ese search
que conste que está demasiado hermosa y que es un espacio, un bálsamo de paz para todos. Definitivamente yo creo que desde que la pensamos, desde que la empezamos a trabajar, desde que lo soñamos, nunca imaginábamos que ese espacio iba a traer tanto, ¿verdad?, a la institución. Y esa escuela Montessori atiende directamente a los hijos de los sobrevivientes que están dentro del albergue, pero a su vez de los programas de vivienda y a su vez de los programas ambulatorios. Así que tenemos un scope de target de atención de niños bastante sostenido. Ya se han atendido más de 300 y pico, alrededor de 300 y pico de niños desde su fundación. En el 2019 la empezamos a construir, en el 2020 ya empezamos con la operación, en medio de la pandemia. Así que eso fue bien interesante. Contamos con un programa ambulatorio que atiende directamente todas aquellas víctimas y sobrevivientes que no necesariamente tienen que ir a un albergue o que no tienen que pasar tampoco por los programas de vivienda, pero sí requieren de un acompañamiento, ¿verdad?, psicosocial, psicológico y de este día a día, ¿verdad?, de cómo se maneja, de cómo salimos de la relación violenta y cómo nos sostenemos fuera de ella, ¿verdad? Porque eso también es importante hablarlo. Contamos con un programa de intercesoría legal. Actualmente Hogar Ruth se encarga de trabajar los tribunales de Arecibo y Bayamón, particularmente regiones judiciales que tienen un alto volumen de solicitudes de órdenes de protección. Ahí tenemos intercesoras legales expertas en el tema y contamos también con servicios legales, representación y orientación legal. Contamos también, he mencionado por ahí, quiero dejar, no te estoy dejando para lo último. Te estoy viendo. Pero para mí es bien importante realzar el programa que precisamente tú diriges y coordinas, que está maravilloso. Pero antes de ese tenemos también el programa al voluntariado. El voluntariado, que eso es un programa importantísimo para la organización. Eso es un programa que busca generar, más allá del trabajo del día a día y del trabajo de mano a mano, hands-on, ¿verdad?, dentro de la organización, es crear la conciencia de lo que hace falta cuando tienes una comunidad que responde a las necesidades. Así que eso para nosotros es súper importante. Y cerramos con el programa de alcance comunitario, el PAC, que es el programa que tienes el privilegio de correr y dirigir, y a mucha honra tengo que decir que estás haciendo un trabajo extraordinario, maravilloso, y estoy enamorada de lo que está pasando ahí. Este programa ha tenido un impacto aunque siempre ha existido, ciertamente tengo que reconocer que era un programa que había estado rezagado dentro de los servicios que ofrecemos en Hogar Ruth. Yo creo que una de las miradas que hemos dado en la reestructuración operacional de la organización es salir de la casa, ¿verdad? Es cómo combatimos lo que está pasando, cómo generamos esa conciencia del amo vivir sin miedo y cómo lo hacemos si no vamos a las comunidades a impactar. Así que yo creo que por ahí es que ese programa ha tenido un auge en estos últimos meses con un impacto que de eso puedes hablar más tú que yo, pero yo lo tengo muy grabado, de 7,000 personas de manera directa, y para mí eso es importante porque 7,000 personas de manera directa en menos de un año, con un apoyo sostenido, pero con un trabajo muy bien planificado. O sea, es un trabajo que contamos con unos módulos de atención desde las edades tempranas hasta las edades hasta los chicos más grandes, y tiene unos focos de atención y está muy bien dirigido. Y eso para mí es súper importante porque yo creo firmemente en que la prevención y la educación son el arma. Diciéndolo desde ¿verdad?, no usando la palabra arma como algo como se utiliza tradicionalmente, pero es la base, por así decirlo, para poder de verdad erradicar la violencia. Crear un cambio estructural social, y yo creo mucho en eso, y gracias por el privilegio que me das y que nos das, ¿verdad? Porque eres la capitana de este barco, así que te reconozco y lo hago con mucha admiración también. Así que yo creo que vamos a ir para Amo Vivir Sin Miedo. Dentro de cada uno de los currículos, de los talleres que damos, llevamos nuestro mensaje, que lo tenemos bien adentro en el corazón, que lo exponemos en cada uno de los lugares que vamos y lo exponemos con mucho compromiso. Y Amo Vivir Sin Miedo es un mensaje
positivo, pero tiene toda una historia y toda una base, que quien lo trae eres tú, así que nos has dado la oportunidad de poder ver el miedo y de exponer qué cosas son buenas con el miedo, qué cosas no son tan buenas, pero desde una campaña muy linda. Mira, Amo Vivir Sin Miedo nace en el 2017 y teníamos el plan de lanzarla, bueno, la lanzamos en agosto 31 del 2017, no se me olvida, porque posteriormente a eso vino el impacto del huracán María, así que eso detuvo un poco el push que llevábamos con la campaña. Cuando se pensó en la campaña de Amo Vivir Sin Miedo, nos sentamos a la mesa mucho, esto no fue solo una idea. Sí venía desde mí la inquietud de crear una campaña institucional que nos reconociera, ¿verdad? Que donde se mencionara Amo Vivir Sin Miedo, la gente pensara, eso es Hogar Ruth. Claro. Yo no quería seguir en campañas de poquito, o sea, hago esta campaña este mes y el mes que viene le cambio el nombre. No, yo quería una campaña institucional ¿verdad? Que validara, fuera como un rendering también de la organización. Yo creo que, y eso lo hemos ido logrando. Cuando nació fue una apertura de muchos, yo recuerdo que estábamos en las mesas de trabajo, aquí mismo en la organización, y hablábamos de que queríamos un statement que partiera, que rompiera con lo tradicional del no al maltrato, no hagas esto, no hagas esto. Lo queríamos llevar en un tono positivo, ¿verdad? Por eso es que Amo Vivir Sin Miedo. Y nace con el Amo Vivir Sin Miedo y tú. Porque lo que queríamos en ese momento era que nosotros hiciéramos una introspección y nos preguntáramos ¿qué significa amar vivir sin miedo? Y verdaderamente yo amo vivir sin miedo. O sea, ¿qué es lo que esta gente me está diciendo? Correcto. Y que era una invitación a que niños, a que adultos, a que envejecientes, a que todos nos hiciéramos la pregunta, ¿verdaderamente yo amo vivir sin miedo? ¿Verdaderamente yo amo llegar a mi casa? ¿Verdaderamente yo amo llegar a mi lugar de trabajo? ¿Verdaderamente yo amo llegar a la escuela, a la universidad, a mis espacios? ¿Me siento segura dentro de esos espacios? Esa era la invitación que buscábamos con el Y Tú. Luego, el logo tuvo un cambio maravilloso, porque ahora sí yo estoy enamorada de este logo y esto nos ayudó, y tengo que decirlo, la Escuela de Comunicaciones de Sagrado Corazón, sus estudiantes a nivel de bachillerato y maestría, nosotros hemos tenido un apoyo sostenido de la Escuela de la Universidad Sagrado Corazón en todo lo que ha tenido que ver con la reestructuración en el área de comunicaciones y la proyección de la organización, y eso para mí es importante reconocerlo. Ellos han asumido, y recuerdo cuando ese grupo particularmente asumió esta campaña y desarrollaron este logo maravilloso del cual todos ¿verdad? Nos enamoramos. Y es bien importante que mencionemos que la campaña es una campaña institucional, ¿verdad? No es una campaña que nosotros pensemos que va a morir en algún momento. Nosotros deseamos, y yo creo que nace desde el deseo genuino de crear una comunidad que ame vivir sin miedo, de que salgamos a la calle sin miedo, de que las mujeres no mueran en el lugar donde se supone que se sientan más seguras, que es su casa. Así que la palabra en sí misma, amo vivir sin miedo, es una exhortación, es una invitación a que repensemos nuestros estilos, nuestras conductas y cómo nosotros estamos verdaderamente haciendo que eso ocurra. Y es lo que tú estás trabajando a través del proyecto del PAR. Sí, y ese cuestionamiento se da mucho cuando estoy en grupos de estudiantes, a veces como, ¿vivimos realmente sin miedo? Estamos conversando sin miedo y conversando sin miedo dando una base, pero realmente vivimos sin miedo. Claro, le gritamos al mundo entero que es posible porque gestionamos, y creo que Hogar Ruth hace un frente al miedo en cada uno de sus programas, en cada uno de sus servicios, y me parece sumamente importante y sumamente, ¿verdad? Lindo, pero la realidad de nuestro país ahora mismo, Lisdel, tú que estás siendo la directora ejecutiva de esta organización, ¿cómo atacamos el miedo y qué es lo que es la realidad ahora mismo de las organizaciones y de el trabajo que estamos haciendo hoy día? Está fuerte y lo vengo pensando desde que desarrollamos que íbamos a hablar sobre esto, porque la realidad es que no podría decir que no tenemos miedo. No, siendo honesta,
estamos viviendo bajo una incertidumbre constante y continua. Y nuestra cotidianidad diaria no nos permite ni siquiera, ¿verdad?, pensar en que podemos vivir sin miedo. Salimos a la calle y la violencia está rampante. Asesinan a una mujer y se ha normalizado, ¿verdad? En estas últimas 2 semanas han asesinado a 2 mujeres. Y hemos llegado al punto en que no lo hablamos, no nos indignamos. Entonces, ¿cómo desde Hogar Ruth le decimos que amen vivir sin miedo? Yo creo en esta campaña, yo creo sostenidamente en que ese debe ser nuestro mensaje. No estoy en la utopía de lo que no es. Yo Correcto. Estoy bien clara en lo que estamos viviendo, e incluso para nosotras desde la dirección de estas organizaciones, desde enero para acá ha sido una avalancha de miedo terrible, porque las decisiones que se están tomando afectan directamente los servicios que nosotros proveemos. Así que decir que no tengo miedo de lo que va a ocurrir, pues no, y yo no me caracterizo por ser mentirosa, yo me caracterizo por ser transparente. Claro. Sí es posible vivir con el miedo. Lo que no podemos permitir es que el miedo nos aterre a tal nivel que no nos permita movernos, ¿verdad? Yo creo que el miedo tiene ese precursor. O me lanzo con el miedo y sigo insistiendo yo desde mi espacio como directora en que esto tiene que seguir. Yo no quisiera existir, yo no quisiera que los albergues existieran, y yo he sido muy consistente en ese planteamiento. Sin embargo, mientras nos necesitemos, tenemos que hacerlo. Pero yo quiero hacerlo sin miedo. Claro. Yo quiero levantarme sin la incertidumbre de que mañana un programa no se va a poder sostener, de que mañana el albergue no va a tener que cerrar, porque el albergue es la matriz, es lo que salva vidas. Yo no me puedo dar ese lujo. Así que, aunque puedo decir hoy que quizás eso está ahí y está latente ese miedo, no me paraliza. Y es lo que yo busco con esto. Es que nuestras mujeres, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros envejecientes amen vivir sin miedo, ¿verdad? Y que si el miedo está, sea un precursor para moverme, ¿verdad? Y que me impulse a moverme. Sí. El miedo que nos paraliza no es el mismo miedo que nos impulsa a movernos. Y no es el mismo miedo que nos lleva a decir, oye, es posible vivir sin miedo, yo quiero vivir sin miedo. Así que amar. Es una palabra bien hermosa también, y cuando amamos, lo amamos real, amamos con un amor que sea sincero, que sea sensible, y el amor que le damos desde Hogar Ruth, desde los servicios que se dan desde Hogar Ruth, lo es todo, ¿verdad?, para las chicas y las personas que llegan a cada uno de nuestros espacios. Así que a todas las personas que van a ver este podcast de Conversando Sin Miedo, le queremos decir que nosotros amamos vivir sin miedo, que amo vivir sin miedo es posible, y que estamos aquí para acompañarles a enfrentar el miedo, que precisamente es lo que, aunque todas lo podamos sentir, queremos enfrentarlo y estamos dispuestas a enfrentarlo todos los días. Así que, Lisdel, este podcast quiero cerrarlo contigo diciéndole unas palabras a cada una de las personas que nos van a escuchar hoy, que si no han tomado la decisión y ese miedo les está paralizando y aún continúan compartiendo con alguna persona que les está violentando de cualquier manera, ¿qué tú le dirías? Para mí es bien importante que nos comuniquemos, para mí es bien importante que llamen a nuestros números, que se comuniquen con nosotros, que la orientación es totalmente confidencial, los servicios son totalmente gratuitos y que no hay por qué seguir viviendo con miedo. Yo apuesto, ¿verdad? Y creo en una sociedad donde todos podamos decir a viva voz, amamos vivir sin miedo. Y yo exhorto a cualquier persona que nos escuche, que esté pasando por la situación, a que nos llame. No pierdes nada con llamar. Una llamada no significa absolutamente nada, pero puede sí trascender entre la vida y la muerte. No significa nada en el sentido de que no te penaliza, no te paraliza, lo puedes hacer de manera confidencial, pero sí significa mucho para tu vida. Si te orientas, si buscas ayuda, yo creo que es bien importante que las sobrevivientes y las víctimas escuchen que hay ayuda disponible, que la ayuda se traduce en que puedes salir del ciclo a una vida mejor, ¿verdad? Correcto. Que después de no tienes que pasar por un albergue si no lo necesitas, pero puedes requerir de un acompañamiento, y eso también es igualmente importante. Así que yo quiero cerrar con decir eso: llama, oriéntate, busca la ayuda. Aún con miedo, búscala. Yo quiero que te lances,
porque nosotras estamos aquí para socorrerte, ¿verdad? Y tú te vas a lanzar y nosotros te vamos a aguantar. Yo creo que ese es nuestro statement hoy. Liddell, si hay alguien que se quiere sumar a nosotros, a Hogar Ruth, a decir amo vivir sin miedo, y dicen yo quiero sostener esas conversaciones sin miedo porque yo aspiro que nuestro país viva sin miedo, ¿qué debe hacer esa persona? Súper importante para nosotros. Yo creo que quien sostiene nuestras organizaciones siempre es la comunidad, ¿verdad? Y siempre son esas manos voluntarias. Así que las manos voluntarias para el trabajo, como digo yo, hands-on, en términos de mantenimiento y todo, siempre son sumamente importantes. Y se pueden comunicar a través de las redes sociales, Hogar Ruth o www.hogarruth.com, que hay un formulario específico del voluntariado y de las tareas que puedes hacer, y hay muchas tareas que se pueden hacer. Y aquellos que quieran donar, que también es sumamente importante, estamos viviendo un momento histórico para nuestras organizaciones con unos recortes que amenazan directamente los servicios que proveemos. Y cuando yo digo amenazan, es que amenazan de manera bien directa aquel servicio que va a la médula de trabajar con lo que estamos atendiendo, ¿verdad? Las emociones de nuestras sobrevivientes, los niños y las repercusiones de la violencia que han vivido. Así que esos donativos, si usted no sabe a dónde donar, usted comuníquese a Hogar Ruth a través de ATH Móvil, Hogar Ruth para mujeres maltratadas, a través de nuestras líneas de teléfono. Usted puede llamarnos al 787-792-6596. Súper importante, esos donativos siempre son importantes. $1 hace la diferencia. Y yo siempre he pensado que si usted aporta, usted es parte de la solución y usted está salvando una vida. Y salvar una vida es algo bien importante. El hecho de que las mujeres lleguen aquí, los niños y las niñas lleguen y sigan hoy respirando, eso para nosotras es todo. Y quiero cerrar con esto. Recuerdo el día que llega una madre que fue baleada y en el carro donde fue baleada estaba su bebé. Cuando ella llega a la organización, ya se venía trabajando el caso para un plan de escape, y cuando ella llega, yo no pude evitar agarrar al niño y llorar, porque yo lo que pensaba era, este niño pudo haber estado muerto. Y eso es bien significativo. Esa vida que nosotros tuvimos la oportunidad de salvar, ese niño que tiene la oportunidad de levantarse hoy todos los días y ver a su madre con vida, es súper importante. Así que si usted forma parte, usted es parte de esos logros tan significativos que tiene la organización. Así que mi exhortación siempre va a ser a esas manos y a esos voluntarios y a esos donantes que se sigan sumando. Es la construcción del país que realmente aspiramos y merecemos, y por lo que todos los días, todas las personas que trabajan desde esta organización y desde muchas otras que les reconocemos también, aspiramos a que realmente tengamos un espacio como país libre de violencia, y que desde nuestro aspecto que podamos decir amo vivir sin miedo. Liddell, un honor para mí estar con la capitana de este barco, con una persona que enfrenta el miedo, que tiene esa chispa en el corazón, y desde todas las cosas que hace, las hace con demasiado amor y realmente comprometida con erradicar la violencia en nuestro país. Así que te reconozco, te admiro, gracias por estar en Conversando Sin Miedo. A las personas que nos escucharon, que nos vieron, denle like, suscríbanse, compartan, porque estas conversaciones sin miedo las vamos a seguir sosteniendo, porque este es el momento de conversar sin miedo. Así es.